Configuración de parámetros del variador Invertec P2 Solar Pump. Mantenga oprimidas las teclas Up, Down, Red and Green hasta que en el display aparezca el mensaje PDF. Ingrese el valor del voltaje del motor en el parámetro P1-07. Ingrese el valor de la corriente del motor en el parámetro P1-08. Ingrese el valor de la frecuencia del motor en el parámetro P1-09. En el parámetro P1-12 ingrese el valor 3 que corresponde a modo de control y operación PID. Ingrese el valor 201 en el parámetro P1-14 para acceder a todos los grupos de parámetros. Cuando el variador no tenga la energía suficiente para que la bomba opere de forma correcta, se iniciará este temporizador para entrar en el modo reposo. Este temporizador se configura en el parámetro P2-27. Se ingresa el valor de 5 segundos. Para que el variador reduzca la velocidad cuando no hay energía suficiente en los paneles, coloque el valor 1 en el parámetro P304. Para activar el algoritmo de búsqueda de máxima potencia, o MPPT, coloque el valor 3 en el parámetro P305. Ajuste el voltaje nominal del arreglo de paneles, por ejemplo, 310 voltios DC en el parámetro P3-06. Para que el controlador PID tome como entrada el voltaje de los paneles solares, coloque el valor 3 en el parámetro P3-10. Ajustando el valor 1 en el parámetro P8-14, el variador entrará en reposo cuando haya bajo voltaje en los paneles. Coloque el valor de voltaje que considere para los paneles en el parámetro P8-15. Recuerde que el voltaje es un porcentaje donde 100% equivalen a 1000 voltios. Por ejemplo, 20% son 200 voltios DC. Coloque el valor de voltaje que considere suficiente para que el variador retome el control sobre la bomba luego del reposo en el parámetro P8-16. Recuerde que el voltaje es un porcentaje donde 100% equivale a 1000 voltios DC y, por ejemplo, 24% equivale a 240 voltios DC. Una vez se alcanza el voltaje para salir del reposo, se iniciará un temporizador que permite al variador retomar su función normal. El tiempo en segundos del temporizador se ajusta en el parámetro P8-17. Este temporizador evita arranques innecesarios cuando el voltaje no es estable debido a nubes pasajeras. En el parámetro P8-18 se ajusta el mínimo voltaje de entrada para el controlador MPPT. Debe ser mayor que el voltaje ajustado en P8-16. A diferencia de los parámetros P8-15 y P8-16, el parámetro P8-18 se ajusta en voltios sin ningún porcentaje, siendo 250 equivalente a 250 voltios DC. En el parámetro P8-19 se ajusta el máximo voltaje de entrada para el controlador MPPT. Debe ser mayor que el voltaje ajustado en P8-18. A diferencia de los parámetros P8-15 y P8-16, el parámetro P8-19 se ajusta en voltios, sin ningún porcentaje, siendo 340 equivalente a 340 voltios DC. Bueno, hemos llegado al final de este video, nos vemos pronto. No olvides darle like, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales.